Y como todos los martes, siempre traemos algún investigador del CIEP y del CONICET. En este caso, estamos con Mercedes Vargas. Mercedes, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, justo cuando empezamos estábamos hablando, porque a mí me habían dicho, vamos a hablar sobre entidades políticas y el análisis del primer peronismo. Exacto. Exacto, estamos Sí. correctos. Bueno, y para ir concentrándonos y ubicarnos, y para que la gente se ubique en su cara, cuando hablas del primer peronismo, ¿te referís a la primera presidencia de Perón? ¿Te referís a Perón en la Secretaría de Trabajo? ¿O te referís mucho más atrás en la década infame cuando estuvo en Italia y estuvo con el Duce y aprendió un montón de cosas que después la quiso hacer acá? ¿El peronismo, primera etapa o engloba todo eso, la primera etapa? Engloba la primera, desde el 45, Del 45 hasta el periodo del 55, hasta la... Claro, hasta el golpe. derrocamiento, digamos, el Exacto. golpe. Nos interesa ver el surgimiento de Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión hasta que asume la gobernación en el 46 Claro. y su segunda gobernación a partir del 51. Sí, sí. Principalmente no desde la gobernación de Perón, sino desde la recepción de sectores sociales Claro. de la población diversos. Bueno, Perón ya se venía perfilando desde la Secretaría de Trabajo como un gran líder y un gran conductor, ¿no? Creo que el respaldarazo lo da el 17 de octubre, que lo catapulta ya directamente a las elecciones de los próximos meses, ¿no? Exacto. Incluso, bueno, lo que nosotros un poco tratamos de indagar es ese efecto, ese impacto que ha tenido como líder, el lazo social que ha establecido con la masa trabajadora y con la masa en general de la población, no solo de las regiones metropolitanas, que ahí sí había una fuerte organización sindical, obrera y trabajadora por la industria, sino también particularmente desde Córdoba, o en mi caso Santiago del Estero, Claro. donde los sectores sociales presentaban otras características y el lazo... ¿Cómo era en Santiago del Estero? Porque en Córdoba nosotros tenemos las ideas, todo lo que pasó acá, en toda la parte industrial de Córdoba. ¿Y en Santiago del Estero? Y bueno, ¿Es más rural que...? Y bueno, tiene ciertas particularidades. Los estudios que han avanzado hasta ahora, desde la sociología y desde la ciencia política también, nos muestran cómo ha sido el juego político desde las instituciones que se han puesto, digamos, en tensión, desde el Partido Radical Renovador que existía en ese momento, como los sectores económicos de los obrajes, que tenían fuerte poder económico, y también la Iglesia Católica, la Acción Católica y los militantes de la Acción Católica, cómo juegan en la institución y la llegada del gobierno peronista en Santiago del Estero. Sí, sí. Bueno, Santiago del Estero, salvo este último tiempo por parte del radicalismo, pero que está aliado al gobierno nacional, era considerado durante mucho tiempo una de las provincias peronistas. Cuando vos decías qué provincias son peronistas en la Argentina y hablabas de Santiago del Estero, de Catamarca, de La Rioja, eran Sí. desde el 50 en adelante habían quedado como... Con Juárez, a con partir Juárez. del 49, Claro. pero principalmente lo que me parece que el estudio aporta es pensar desde los sectores populares, desde los campesinos, Sí, sí. y todo, digamos, una serie de espacios no indagados hasta ahora, cómo ha sido, digamos, ese vínculo con Perón directamente. Claro. Esto es una pregunta personal que siempre tuve la duda o, digamos, la inquietud de saber y de profundizar que nunca lo pude hacer. Pero digo, también mucho tuvo que ver, a diferencia de lo que es ahora, en aquellas épocas, las embajadas tenían un poder importante. En el caso de la pelea de Perón, y que la embajada de Estados Unidos, que también motivaba el antiperonismo, también tuvo mucho que ver, porque es como que dividieron las aguas, ¿no? Exacto. Bueno, el punto de partida un poco es pensar cómo el discurso peronista divide el espacio social tajantemente, de manera radical, en dos, digamos, peronismo y antiperonismo, también fuertemente vinculado con un discurso que trae a colación y a la visibilidad a la barbarie excluida históricamente, cómo ese sector anteriormente sin lugar en el espacio público comienza a tomar parte
de asuntos públicos, de demandas, de ciudadanización, que decimos nosotros, empieza a reclamar sus propios derechos que gracias al impulso peronista. Además fue un movimiento netamente de los trabajadores, que por allí se lo dijo por aquellas épocas como despectivamente, porque si hubiéramos estado en Europa hubiese sido laborista y estaría bárbaro. Pero acá medio como despectivamente el peronismo encauzó a los trabajadores. Además se generaron, podemos nombrar un montón de cosas y beneficios a favor de los trabajadores, la licencia, los aguinaldos y todo lo que hizo Perón en la primera presidencia, ¿no? Sí, incluso más allá de la clase trabajadora, por eso pienso que poder pensar el peronismo al interior del país significa más allá de la clase trabajadora, porque en el interior del país no había una clase trabajadora industrial consolidada y obrera como podría haber sido Buenos Aires y en algunos casos Santa Fe, pero Perón trae a colación el cabecita negra, digamos, que es una figura, es un sujeto, digamos, que viene con una historia distinta que la de la clase trabajadora, e incluso el fenómeno de la migración empieza como a tener una significación claro, el cabecita negra, particular. El descamisado, también el papel de Eva Duarte, seguramente usted lo habrá analizado, ¿no? Exacto. El desplazamiento de los pobladores del interior a la ciudad de Buenos Aires y todo lo que eso trae aparejado como proceso político, bueno, es lo que... ¿Y cómo se nutren ustedes en esta investigación? ¿Con qué documentación? Bueno, eso es algo particular porque hasta ahora siempre se han tomado discursos de dirigentes, del mismo Perón, de Evita, y lo que nos interesa un poco es indagar en archivos no sistematizados hasta ahora, que son cartas de la gente enviadas a la gobernación durante, por ejemplo, los planes quinquenales, donde Perón hacía el llamado para ver qué necesitaba la gente, y entonces se empiezan digamos, a desplegar una serie de argumentos de las propias personas pidiendo muchas demandas, y por otro lado también otro tipo de producción que tenemos es producción literaria, canciones, poemas, escritos y enviados a la gobernación por la gente de distintas partes del país, o cartas de lectores a periódicos. En todo este estudio que ustedes realizan, ¿analizan también el movimiento militar, sabiendo de que Perón viene del ejército y todo lo que se generó previamente con el GOB y Yelate? Analizamos, sí, en los antecedentes la consolidación y la trayectoria y cómo eso, digamos, se inscribe durante el gobierno peronista. Porque es una cosa que se vio en esa época y después, al menos yo no conozco que se haya repetido, que se nucleen los coroneles por un lado, los tenientes por el otro, pero para trabajar y para generar ideas y todo lo demás, ¿no? No para los golpes, digo. No, sí lo hacemos como parte de la reconstrucción de antecedentes y de la trayectoria que va, digamos, tomando Perón en su inscripción, digamos, en su consolidación en el poder. Pero lo que nos interesa ver más es cómo se producen los procesos de identificación al líder. ¿Cómo se transforma de peronismo a partido justicialista? O al movimiento que le llaman. Y bueno, ¿eso qué lo da? Y es una pregunta así muy amplia, pero pienso que justamente hay una fuerza que viene de esa heterogeneidad que Perón nuclea, el sector militar, el sector de la iglesia, el poder político y la heterogeneidad misma de los partidos que empiezan a nombrarse peronistas, desde el socialismo, el radicalismo. ¿No vuelve a darse en el transcurso de la historia, si bien no es parte de tu investigación, pero por tu propio conocimiento, no se vuelve a dar un fuerte liderazgo de esa naturaleza, ¿no?, en la Argentina? Y de esa naturaleza, no, con todo lo que esa palabra implica, pienso que hasta ahora el sentimiento peronista, que es algo bastante particular que intentamos un poco analizar, es algo que todavía ha quedado sin saber de qué se trata. Y siempre hay una referencia a lo peronista como la fuerza de la identidad política que hasta ahora, bueno, se ha ido transformando y hay nuevas manifestaciones claras de nuevas fuerzas, pero bueno... Claro. Sí, es mucho más amplio también, por supuesto, como para definirlo acá. Mercedes, ¿y en qué etapa o en qué parte ustedes están ya de esta investigación? Y bueno, este análisis que están haciendo.
Nos hemos dedicado este es el segundo año del proyecto, a relevar archivos en el Archivo General de la Nación de Buenos Aires, también en recorridos, digamos, por las provincias. Mis compañeros trabajan en Córdoba, yo trabajo en Santiago del Estero, otra compañera trabaja en Patagonia. Y bueno, ahora estamos, digamos, dialogando con ciertos antecedentes, con ciertos, digamos, otras investigaciones, discutiendo y un poco trabajando las fuentes para ver también el principal interés nuestro es poder pensar qué sujeto político construye el peronista, claro. El peronismo, digo. Y bueno, mucho diálogo tenemos con esos antecedentes que han trabajado siempre el peronismo como un fenómeno de masa, manipulación, de persuasión, desde una racionalidad del sujeto racional que intercambia favores por votos. Un poco nosotros tratamos de cuestionar esas miradas unidireccionales para... Está bien. Y también la influencia que terminan teniendo los trabajadores peronistas dentro de los gremios que hasta ese entonces eran más socialistas o de otras fuerzas y no tan peronistas para esa época. Estamos hablando de la década del 40, ¿no? Sí, incluso ver hasta qué punto el peronismo como identidad va más allá del propio Perón. Claro. Y lo disloca, digamos, lo pone en cuestión, que creo que ese es el fenómeno más importante. Sí. Pero sí, con este trabajo, ¿estás haciendo el doctorado o ya sos doctora? No. Con esto... Soy psicóloga de grado y ahora estoy haciendo el doctorado en ciencia política. Actualmente. Me quedan un par. Bueno, pero seguimos trabajando. Seguimos. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias por estar acá, bueno, por habernos mostrado y contado. Seguramente el día que tengan ya las conclusiones, hayan terminado el trabajo, nos gustaría hablar un poco más ya con certeza de lo que se ha arribado en todos estos estudios. Por supuesto. Bueno, cuando quieran. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por muchas venir. Gracias a ustedes. Y al CIE, por supuesto.